¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. En esta ocasión para la sección Siciliano desde Easy. Bueno, tengo que venir a comprar unos repuestos para un trabajo que estoy realizando. Y digo, mato dos pájaros de un tiro. Por un lado, compro los repuestos. Por otro, hago el videito para los muchachos tradicional desde Easy. Así que bueno, vamos a ver qué herramientas hay, más o menos qué precio están. Por ahí, ¿quién les dice? ¿Hay alguna perlita? La fuente tradicional. La fuente tradicional, les decía, donde se piden deseos junto a su enamorada y nada, por ahí se les cumple. Acá lo usan para, obviamente, darle cambio a la gente y esas cosas, pero al margen. Bueno, acabo de dejar la moto en la guardería, así que nada, queda un poco desfavorable con respecto a donde está Easy. Por eso esta, llamémosle, caminata dentro del shopping. Pero bueno, nada, ya estamos en inmediaciones. De hecho, ahí ya se ve dicho local no, hiperlocal o hipermercado, como se llame. Plantas, esto me gusta mucho. En religión, estas eran las varas, la espada de Santa Bárbara, de la Mayoya. Con la de San Jorge es igual, pero sin este borde amarillo. La verdad, espectacular. Me encantan las plantas. Algún día les voy a mostrar mis plantas. Tengo algunas ahí en el taller, en los fondos del taller y en mi casa, obviamente. Bueno, ya estamos entrando a la juguetería, llamémosle. La chica venía con intenciones de abordarme, pero o me vio muy croto para ofrecerme una tarjeta, o consideró que ya la tenía, o vio que me estaba viendo si estaba el flash prendido, si estaba en una videollamada o algo. Mira, Panchejo, si no pegas canje, te podés comprar bastidor completo de toma, bastidor completo de toma doble por 2.500 pesos para el baño que estás haciendo. Bueno, te pones la planchita para el pelo, la afeitadora para bueno, no sé si algunos se afeitan. ¡Opa! Llegamos en buen momento. No tan buen momento. Mesa de saldos, que no es lo que fue. Me parece que te venís para el taller. Esto le puede servir a cierto creador de contenido. Esto no existe. Nipple de 1,5 pulgadas por 20 centímetros. 241 pesos. No existe, muchachos. No existe. Esto es regalarlo. Prácticamente regalarlo. Tapón de 1,5 pulgadas. 1.649 pesos. 1 peso con 60 y 25 centavos. Una cosa de loco, los saldos de hoy. No me quiero olvidar la llave. Acá estamos en el área de iluminación, para no entrar de lleno a lo bueno, ¿no?
A veces temo sentirme decepcionado. Y sí, quiero que sepan que nunca se caracterizó por ser económico, no especulen con eso, sino que se considera una muy buena opción, pongámosle un, qué sé yo, feriado, un domingo, cuando te llama ese cliente que está completamente en apuros y bueno, ¿dónde podés comprar? En Easy. Acá venimos llegando al área de herramientas, en este caso máquinas, herramientas eléctricas. Sé que muchos van a pedir que haga un poco más la descripción de algunas unidades que están viendo, pero quiero que sepan que el canal no está orientado a eso. Igual es una muy buena opción, 83 pesos una Daewoo. A mí me ha dado el resultado Daewoo. Pero bueno, una Daewoo en Pagio 86, la verdad que está para pensar. Acá estamos hablando en 1200 watts de la marca DeWalt, como dicen los chetos, DeWalt. Lutov. Creo que dice 1010 watts. Vamos a mirar a ver si vemos la ficha técnica, pero podría ser 1000 watts. Esto es lo jugoso. Bosch. 100 pesos. 100 pesos la Bosch. Sargentos o prensas, prensas, mejor dicho, prensa tipo C. Justo lo mostré y lo dije, pero es una prensa tipo C, de las de 5 o 6 pulgadas, iba a decir 5 a ojímetro, 6 pulgadas, 24 pesos casi 24 pesos. Tijeritas Silver Shadow, 5 pesos, 6 pesos. 6 pesos vamos a redondear. Acá un jueguito de herramientas Crossmaster, francesa, alicate, pinza para electricista, iba a decir alicate para electricista, pero bueno, si no lo confunden con el alicate común, martillo y bueno, un destornillador de 6 milímetros, salvo que venga con otra cota, pero son 6 milímetros y o 6,5 como se lo está llamando, pH2, casi 49 pesos. Casi 49 pesos. No sé si es un regalo, pero está interesante. Wow, mejor ni mostrar esto. $26 esa prensa terminales o crimpa terminales. Tengo como 150 pesos en el taller. Bueno, destornillador Stanley con esta anatomía. 3 pesos con 60. Espectacular. Bueno, Torx. Para mí los destornilladores Torx o los destornilladores Allen nunca dieron demasiado resultado, la verdad. No los recomiendo, no los sugiero. Pero perlitas así, por ejemplo pH1 por 200, 3 pesos con 60 está bueno. Bueno, parece que hay alguna ofertita en pH3 por 150 de Rose.
quiero ver dónde dejo esta llave. No la quiero poner en el bolsillo porque queda feo, pero me está incomodando. Porque no les puedo señalar. Pero casi 5 pesos un destornillador de estas características que no es fácil de encontrar. pH 2 por 200, bueno, en este caso tenemos la ausencia de precio. Acá vamos a ver. 4 pesos. 4 pesos. Este se viene para el taller. Ahora 3.4 pesos. Destornillador pH 1 que me parece que también se va para el taller, pero no me quiero cocinar al primer hervor. Opa. Destornillador Stanley 8 por 200. 4 pesos con 50. Está interesante para venir a comprar destornilladores. En alguno que otro derrapan un poquito, pero en líneas generales se pueden comprar. Bueno, destornilladores Silver Shadow lo vienen rebajando de 27 pesos a 15. Un elenco mínimo y básico. Hay muchas mejores opciones, de hecho Watford ha de ver por menos, o incluso Inco, no muchachos. Acá, bueno, hay un fallo de la realidad donde 6 valen 12 pesos. Ese está para pensarlo, interesante. Bueno, después tenemos unos destornilladores que a mí en lo personal no me han dado resultado, pero la generación anterior, que la tenemos acá, esto emulaba muy bien, o intentaba emular muy bien a lo que es Baco. Bueno, me han llegado comentarios que la gente de Biasoni pidió a R. Trucci que le haga los destornilladores, pero con los colores de Biasoni, obviamente. Bueno, se negaron los ingenieros, aparentemente. Eso es lo que me contaron. Me contó la historia una buena persona, no un adefesio de tipo como yo. Me contó esa historia, que tuvieron a no lo puedo poner, la vamos a clavar ahí, como hacen todos. Sé que muchos van a criticar esto, pero bueno, hay un problema, tienen que cambiar el sistema porque es incómodo. Destornillador 1 por 150, o sea un pH 1 por 150, 3 pesos con 50, la verdad. No se puede desaprovechar esas oportunidades. Son robust. Son un modelo que tengo algunas unidades, tengo incluso unidades grandes que se asemejan mucho, para los memoriosos y salvando las distancias, a los destornilladores de la década del 40, 50, que eran como una perita. Bueno, un Apico del Oro robust, como están viendo, con traba de escalera, sistema de traba de escalera, que está 23 pesos redondo, pero acá llegamos a la que me gusta a mí, que es la de 10 pulgadas, doble cremallera, que es lo más parecido a la Stanley, de iguales características. Espero que se escuche algo, porque no quiero andar a los gritos, porque personal de seguridad se va a personar ante mi presencia. Tenemos la de 12, a casi 26 pesos, que verdaderamente las que yo tengo van muy bien. Esto me comentaba mi sobrino, que había visto que estaba este jueguito con grip, que a mí me está gustando. Lo que no sé si viene con apertura extra, eso lo vamos a ver. Para 10 pulgadas sí viene con apertura extra, dado que está abriendo 34. Son 4 milímetros, pero que a veces no salvan, ya lo dije hasta el cansancio. Y la de 6, bueno, con también apertura extra.
Se lo ve lindo el grip, la contra de estos blister o packaging que no permite una toma de contacto un poco más fiel. Bueno, acá la mejor pico del oro de todos los tiempos, eso no se discute. No tiene precio, pero debe estar alrededor de 23, 24 pesos. Una pico del oro de verdad. Alicate universal, pinza universal de 8 pulgadas, casi 21 pesos. Está muy buena, la verdad muy buena. Tenemos una de iguales características, pero aislada. Ahí está más o menos la norma que regula y los entes y todas esas cosas que a muchos les gusta decir. Y acá ya descendimos un poquito a Silver Shadow. Bueno, no dice precio, pero no debe ser esto. Después tenemos una unidad que yo tengo varias de estas porque las he comprado. He caído en un momento donde estaban muy económicas y llevé una para cada caja, pero con algunos colores un poquito más oscuros quizás. Estaba agarrando la llavecita que voy a comprar y encontré este jueguito de tubos de 1/4 de la marca Robust. Interesante, la llavecita se la ve interesante, no les quiero faltar a la verdad, porque me gusta mucho Robust, pero más me gusta la confiabilidad en mis palabras. Los tubos no se los ve del todo Robust, se los ve más bien chinardos. Yo pasaría en esta unidad. Bueno, después un clásico de todos los tiempos, desde la década del 90 hasta ahora, que se vienen pareciendo, Stanley Pro. Esta sí, no la sugiero, no se la sugiero a nadie. La verdad que no da resultado, sobre todo cuando estamos trabajando en Seger, anillos metálicos interiores, exteriores, de verdad, donde tienen piezas de verdad y están clavados. Estas pincitas no sirven. Bueno, acá ha bajado bastante el pelacable, dado que de estas en el taller debo tener 6, sin exagerar ni mentir, sin usar, de la década del 90, porque bueno, no son de mis favoritas. Sí, por ahí me compraría una de estas para tener la de la línea Robust. Me gustan los grip. Los grip es algo distinto. Las que yo tengo son 2 manguitos rojos que si lo sacan para abajo quedan 2 planchuelitas así. Una porquería como podría ser esta. Bueno, pero esta es de la marca Silver Shadow y la vamos a ver a 5 pesos con 50. Y acá vamos a ver la misma situación, pero quizás un poquito más lograda, no sé. 26 pesos. Evidentemente el señor Easy está un poquito desfasado en algunos precios, pero en otros está interesante. 5 pesos con 50, una pincita de la que llaman pinza Rosario, o bueno, yo le llamo punta redonda, o la uso para Segers de varias medidas, tengo en el taller de estos, sobre todo para Seger interiores que uno aprieta y cierra. 5 pesos con 50, interesante. Alicate corte frontal, Crossmaster. Han notado que hay un crisol de marcas, bueno, medianamente interesante. Estos tubos así que a veces se dan la oportunidad de conseguir, están buenos porque nos ayuda a formar el elenco rebelde. ¿Vieron esos tubos que compramos fuera de elenco, fuera de caja, fuera de juego? Y bueno, van formando un elenco como es el de la caja SFI, herramientas que trabajan. Muy linda llave cricket. Creo tengo, no sé si de este modelo que
Este modelo también vino en Hamilton, un poquito más opaco, ese lo tengo, y en Bremen. No recuerdo si tengo la de Robus, tengo que mirar. Bueno, acá tenemos tubos para impacto o resistentes a impacto. La verdad que bueno, yo compré un juego de estos cuando ni siquiera tenía pistola para la Dowen Pagio, no la tenía. Y los he utilizado siempre con la llave y va muy bien. Bueno, volvió un clásico de clásicos, juegos en milímetros, de 10 a 24 y de 3 octavos a 1 pulgada. Yo lo digo de memoria porque lo tengo, con la crique francesa. 105 pesos, me parece un poquito ido, pero bueno. Pues tenemos llavecita de 5.16, 8 pesos con 50, llavecita de 1/4, lo mismo, con la particularidad de que son cricket. Ahí estaríamos hablando de precios lógicos por la marca, ¿no? La marca y el lugar. 12 pesos, la de 17. $13.16, bueno, ¿no? Carece de precio. Esto de hablar bajito, todas mis parejas me han dicho, vos no tenés voz interior. Todas me han dicho lo mismo, podés hablar sin gritar. La verdad que yo siempre les doy las mismas respuestas. Yo no es que grito. Yo elevo el nivel de mis argumentos. Pero bueno, me cuesta un poco hablar en voz baja. Opa, ¿qué vi ahí? Francesa, 12 pulgadas. Hermosa unidad, ¿eh? A ver si logro ver el precio. Bueno, este obviamente no es. Qué linda francesa. A ver los McCarthy. $4 por 9 pesos. Con lo controversial que es McCarthy, ¿no? Opa, miren lo que encontré acá. Una francesa, 3 en 1. O sea, francesa, se da vuelta la mordaza, se transforma en una llave de caño o cola de pez, que funciona, ¿eh? Y bueno, y ahí tiene para martillar. La verdad que no me gustaría martillar con una francesa, pero bueno. Son las nuevas tendencias, ¿no? Van cambiando y nada. Para los que preguntan sobre las herramientas Daewoo, aprovecho, acá hacemos una leve descripción. Nada. Me parecen incluso genéricas, incluso hasta de mala calidad. Silver Shadow. Me habían comentado que venían con poco juego. Está a 8 pesos igual. No, un desastre. A ver si la puedo sacar. Uy, no. Entró más clavada que anoche. Ahí está. Va a venir el ratón Pérez. Parece un diente flojo, parece esto. Espero que se esté escuchando algo porque si no me voy a querer cuetear. Pero bueno. No es nada que no se haya visto en otra unidad. No hay que ser tan crítico quizás con Silver Shadow. Pero lo más triste es que he visto peores. Pero bueno, tiene juego en todos lados. En el gusanito. Cosa que otras no. Solo tienen juego acá. Pero bueno,
Esto, bueno, es para tener en cuenta, si es la única opción que tienen, tipo Panchejito, cuando arrancó a hacer sus videos, vieron que aflojaban en aquella época la Silver Shadow. Hubo una época de Silver Shadow que no les digo que la sacaban del estadio, pero tenían un encanto. Yo tengo un par de excepciones, pese a mis dichos. Esta salió fácil, es la de 8. Se mueve el gusano incluso. Va a venir el ratón Pérez sin lugar a dudas. Una de las mejores opciones, sin lugar a dudas, para los que nos gusta las francesas estándar. Pavonadas, rectas, puede tener la escala en milímetros, puede no. Pero bueno, una herramienta bastante interesante, bastante funcional. Lo que pasa que con las nuevas tendencias de las herramientas que vienen llegando, acá vemos como se han bajado bastante los lienzos, pero no podemos aseverar que esos datos sean ciertos, dado que no lo hemos visto a ese precio. Para los que preguntan qué es un elenco, bueno, esto es un elenco estándar con unidades de uso frecuente, casi 22 pesos, prolijo, sobrio, que seguramente van a utilizar el 90% de las unidades. Me acuerdo que acá en una época había como un exhibidor, una vitrina con cosas de Baco, hoy ya no se ven. En el Easy Palermo las Baco están tiradas, no es algo que les duela. Bueno, una hermosa Stilson de 12 pulgadas, de nueva generación, nos damos cuenta por el color, ya esta sería celeste, antes venían azules. Acá tengo ganas, bueno, esta sería la de 1,5 pulgadas, pero tengo ganas de comprar la de 2 pulgadas, que es la que se fue del taller. Herramientas de suma confianza, herramientas de confianza. Yo he trabajado muchísimo y anexándole caño y demás, y va bien. Esta, bueno, una Stilson de aluminio, que nada, todos saben las cualidades de que sea de aluminio y las contras. O sea, no pesa. La puedo agarrar con 2 dedos. No pesa. Es una herramienta livianita, pero bueno, no tiene la resistencia que quizás una de 18 cojuda. Esta es de 12 o 14, vamos a mirar, 12, y pesa lo mismo que la de 18 de aluminio. Después están estas de Gardex, que a mí la verdad mucho no me convencen. Notamos que tienen el mismo tema, y ahora lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Hasta que me echen le doy, o hasta que concluya la hora de Siciliano en Easy. La apertura de esta herramienta es un poco inferior a quizás la de otras marcas, porque hicieron o fueron por el mismo camino que Jadever. Hicieron un área plana arriba para tener referencia, no son ningunos tontos los tipos, y medir desde el punto plano con la totalidad de la herramienta abierta. Yo considero que ahí es lo lógico. La totalidad de la Stilson abierta. Si dije francesa en otro momento, pido disculpas. Medir desde el punto plano con la apertura total, desde el punto plano hasta la cola, acá, nos tiene que dar 350 milímetros.
¿Estuvieron pillos? Sí, estuvieron pillos. ¿Qué nos obliga a esto? A tener que usar, si compramos y trabajamos con esa marca, quizás una unidad de una medida mayor. Esa era de 350, quizás amerite usar la de 450. La nomenclan en milímetros, esa estaría cerca de las 14 pulgadas. 22 pesos, considero que los vale, es una Stanley. Han pedido 42 por porquerías. Observen qué linda llave se salió acá, pero bueno, ahí estaba. Pero observen qué linda llave y qué bien que aprieta, la verdad, por 14 pesos. Le voy a sacar un poquito de registro porque me da no sé qué dejarla haciendo fuerza. Listo. Bueno, acá tenemos una porquería. No, perdón, acá. Sigue siendo caro, Esto y R. Trucci es prácticamente lo mismo. Caimán Boca Curva. Interesante, 24 pesos. De estas tengo, van muy bien. Tenacita Silver Shadow. Tengan cuidado con estas herramientas de pestañeado, dado que bueno, no son tan nobles como parecen y bueno, son 14 pesos, pero si no cumplen la función, son 14 pesos tirados. Vamos a ver las palas. Pala tramontina, pala de la que conocemos como corazón. Bah, está bien que es de juguete, es de juguete. Es de juguete, es una chapita de nada. Pero si necesitan hacer un pastoncito, salir del apuro, hacer un trabajo, con 24 pesos se compran una pala. Después compran una un poquito superior, como la Azurra, que si bien no la saca del estadio, pero es una pala de mejor porte. De hecho yo estoy trabajando con Azurra. Y bueno, ya después tenemos Biasoni. Pala ancha, estilo fibra de vidrio, es todo hierro, todo hierro. Bueno, hay Biasoni caras también. Una de mis amores, para mí. Sí, le han dado ángulo para poder trabajar un poco más cómodo. A 45 grados, obviamente. Bueno, no llega a 45. ...60 grados tendrá para trabajar un poco más cómodo y no a 90. Pico. Bueno, acá estamos en un área donde a Panchejo no le gusta pasar porque le genera urticarias, que es palas, pico, mazas, hachas, todo lo que sea hacer fuerza a mantecol, le genera un poquito de rechazo. 16 pesos, martillito. Herramientas de golpe robust, no tengan dudas al momento de comprarlas porque verdaderamente son buenas unidades. Habría que probar este acero en herramientas de golpe Crossmaster, pero bueno.
un cuichino. Cuichino, chiquito. Número 5. 5, sí, número 5. Esta parece ser una de 4,5, pero también es del número 5. El número 6, un poquito menos. Curiosidades. Pero es más o menos por los usos. Escuchen que sonó a cero. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo tranquilo. ¿Te enteraste del descuento que hay acá en el Easy? No. Estamos dando en toda tu compra el 15% de descuento. Ah, perfecto. No sé si estás viendo algo en particular o... Estoy mirando un surtidito. Oh, genial. Este 15 lo puedes usar el día de hoy o en tu próxima compra. Bueno, Si dale. querés chequeo tu estado y te comento si aplica. Bueno, dale. Dale, ¿Cómo está no? bien. ¿Cómo es tu nombre? Siciliano. O en ese, ¿no? S-I-C-I. Sí. Siciliano. ¿Apellido? Ilacua. Iracua. ¿Sí? Una Q ahí. Genial. O sea, CQ. C-U. ¿Cómo es tu DNI? ¿Sí? Dale, ningún El 15 problema. Entran todos los productos, miren lo que es cemento, arena y tubos. Después entra todo. ¿Tubos te referís a lo que es cañerías? Eso mismo, sí. Ah, perfecto. Sí. Después todo lo otro entra, hasta lo que es electrodomésticos. Muy bien. Dale. Genial. Dale. Ya mismo. Estoy dando vueltas por acá igual. Bueno, ahí me abordaron por una promoción que le suelen dar a todos, ¿no? Porque uno sea genial y ese tipo de cosas. Baterías. Baterías. 150 amperes. No, perdón. Esto. Que no lo compren porque es tirar la plata, la verdad, netamente. Bueno, tenemos sogas. Suelo utilizar muchas sogas. Cadenas. Tengo ganas de llevar unos metros de esta. 5 pesos. Unos 6 metros. Para delimitar. Esta es la que yo buscaba. Para delimitar la zona de peligro. Cuando uno está trabajando. Así los hitters. Los giles. ¿Por qué no? Cierran un poquito la boca y se caen. Cuando me preguntan si ya estoy cumpliendo con todas las normativas vigentes. Le digo que ya estoy a punto de estar más cerca que nunca. Bueno, tornillos, robo. La bulonería en Easy es un robo. Nada, está bien. Tienen que ganar, tienen que vivir, pero yo con esta plata voy a la bulonera y compro una gruesa. Compro 144. Estos son 200, ¿no? No, acá no hay 200, pero ni... No. A ver la cantidad. Déjenme ver la cantidad, porque no quiero decir una cosa por otra. Pero lo que es bulonería es un robo. Remache pop. 20 unidades, 3 pesos con 60. Déjense joder. Varilla roscada de 7,16. ¿Quiere decir que una llavecita de 11 ahí? ¿Una llavecita de 11? No, payaso, la rosca es 7,16. Un lindo elenco de destornilladores, la verdad. Mucha punta, la verdad mucha punta. No son de mis preferidos los destornilladores con o para puntas.
Pero bueno, es lo que se viene, es lo que hay que implementar. El día que crezcan bananas en la Patagonia yo lo haré, pero bueno, me estoy rehusando incluso en el taller a usar tubos con punta y eso, pero es lo que se necesita para desarmar determinadas arterias. Y 100 gramos de clavo, vamos a ver cuánto está, vamos a sorprendernos. 7 pesos. 7 pesos 100 gramos de clavo de 1 pulgada con cabeza. Vale, qué sé yo. Tienen que vivir los tipos, ¿no? También. Está bien que son Fisher. Estos se zarpan incluso hasta en las ferreterías, pero bueno. Ya me han dado el descuento. Este tipo de cosas no me gustan. La verdad que me sacan un poco de mí, pero bueno, como generalmente lo paga el cliente. Punta París. $2 pesos con 30. A ver cuánto está la ropa. Bermuda cargo azul talle 42. No me va a 42. Acá, 46. 41 pesos. Pero no uso bermudas, todos saben eso, así que. Zona Wi-Fi. Bueno, gente. Voy a buscar las cosas que compré, o que voy a comprar. Todavía no las pagué. Quedan un par de cosas por ver. Tengo que volver a trabajar, si no lo hacía un poquito más largo. Baldes, que es una herramienta más. Yo no sé cómo no lo cuidan como tal. Falsa escuadra. No, no hay demasiado para mirar. Sí están reponiendo, también están remarcando, pero bueno, hay cosas interesantes, hay cosas interesantes. A ver si acá siguen revolados. Sí, mira. Una punta, 23 pesos. Bueno, estos son peines, para los que no saben para qué es para cuando uno termina de revocar y después le quiere dejar mordiente para la cerámica. Panchejo, escucha, vos que estás en etapa de revoque, o ya revocaste y la cagaste, estás en etapa de revoque, está ya fratachado, lo marcas con esto y bueno, le podés poner las cerámicas, te queda como un rayado, como para que adhiera mejor el claucol. Pero bueno, todos lo hemos hecho con una maderita y clavos, o sea, una maderita, clavos pasantes, y nos queda el peine de obra más duradero, más confiable y mucho mejor. Les paso un CC Tips, ya que es gratis, para que Panchejito... Es una buena linterna, no funciona. A ver. Se asombrarían la similitud con los McCarthy de estos mangos, Se asombrarían.
Espero que la... ¿A quién les hace acordar esto? ¿A quién les hace acordar esto? Díganme ya. Lástima que no anda ninguna, si no le mandaba ahí haciendo toma de contacto. La antigua escuela todavía se sigue cotizando, muchachos. Eso sí. Este es un lindo piso. He colocado de esos. Las terminaciones tipo piedra, la verdad que están muy buenas. Queda lindo. A mí me gusta todo eso. Yo ya saben, cuando arranqué a laburar con el viejo Jiménez, nada. Hacíamos frente de piedra. Si hacíamos 2 metros cuadrados por día era mucho porque había que ir picando la piedra y cuando parecía que estaba lista, al último golpecito, ¡pum!, se partía la mierda. Tanque Rotoplas. Lo que sugiero cuando preguntan por tanques, con su correspondiente parrilla, pónganla porque se defonda. En estos diámetros hay que trabajar. Ahora, 1:15, 1:30. Tapón. Todo a 90. Que ya, listo. Bueno, esta es una curva particularmente, pero bueno, estaba en la caja de cobros. Y esta es de 1:15. En este no hay mucha diferencia. Y acá, bueno, ya estamos en las bajadas. Este tipo de niples no me gusta mucho. Les soy sincero, este tipo de niples no me gusta mucho porque tienen las cabezas con las roscas y todo para apretar hermoso, pero termina siendo más finito en su interior. Yo prefiero los que venden en las ferreterías o casas de sanitarios, que son pedazos de caño netamente roscados. Y bueno, obviamente ahí tenemos el caño fiel. De esta tengo una, ya la conocen, que es esta, que está en el taller, arriba de una estantería a modo de recuerdo, porque verdaderamente la primera que compré la exploté, o sea, le di, la exploté, explotó en 1 pulgada, vine, me la cambiaron sin problemas. Si no, bueno, ¿cómo terminé el día? Bueno, ahora les voy a mostrar, ya que salió la anécdota, les voy a contar. ¿Cómo terminé el día de trabajo? Estos peines se sacan, después se lo voy a mostrar. Estos peines se sacan y queda un hexágono de unos 60-65 milímetros y el peine obviamente tiene ese hexágono macho. Traba mediante un Seger y me quedé girando con una Stilson de 2 pulgadas. Me quedé girando el peine desde el hexágono. La verdad que pude hacer las roscas del día y después me vine con todos los pedazos de terraja. Me la han cambiado sin problemas, pero no son sugeribles en lo absoluto. Observen los precios de los materiales termofusión. Bueno, nada. Me queda un poco de... Esto ha bajado bastante de precio. Esto sirve para todo, la verdad. Es sugerible tener. Esa creo que está barata.
A simple vista les digo lo mismo que los que preguntan sobre herramientas de Daewoo son genéricas chetardas. Incluso si miran la toma de contacto del muchacho de las herramientas cruzadas, notarán que esta Pico del Oro tiene cierta similitud con la de la marca Sonix, creo que era. Y bueno, nada. Es una genérica cheta. Ni cheta, no llega. O sea, raro que la haya mostrado poco. Igual todos sabemos que va a arrojar los mismos resultados, ¿no? Se va a posicionar bien, posiblemente se hace un poquito, no se va a marcar o levemente. Esas herramientas Sonix, la verdad que las voy a comprar para poder hablar con fundamento, pero no sirve. Líquido para frenos tengo que comprar. Grasa para rodamientos. Grasa grafitada. No me parecen confiables esos bulones. Se cortan dentro de la masa. Y bueno, después ya saben lo que pasa. Hay que desarmar todo. Vamos a hacer una última recorrida. Discos. Juzguen ustedes los precios. A mí no me parece algo desorbitado para la máquina en la que funciona, ¿no? Pero bueno, acá tenemos los sargentos que había comentado al principio. Hoy en día juzgar la economía es medio complejo. Bueno, esto sí me parece medio un despropósito, no es funcional, no está bueno tampoco. Esos son ganchitos para la engrampadora esta. Hormones. Esta se viene para el taller. Una limita para ahí, para el video, para el amigo Ubaldo. Dos. Pero bueno, una. No, estas son de acero común, acero rápido. Perfecto. Quedó claro. Estoy hablando sin mirar, entonces. Uno de estos chetardos. Ni llega a chetardo. Tengo de la década del 90. De estos hay como una docena en el taller. Cada vez los hacen con menos ganas. Uy, acá qué pasa. Un inglete. Qué error las limas desnudas en exhibición, exposición, donde todos hacen lo que yo estoy haciendo, engrasarla con los dedos, error, eso debería venir cubierto, embolsado, nada, error de Easy, ahí no les importa demasiado. Igual el que compra una lima de esas no tiene demasiado para perder. Precintos. Así que bueno, gente.
vamos yendo. Tengo que agarrar lo que vine a comprar y tengo que agarrar lo que compré lo que voy a comprar para el trabajo, porque bueno. $52, un intercomunicador, 67, uno un poquito quizás más sofisticado. Está todo muy iluminado y se va de foco. Observen la variedad de lucecitas que hay. Bueno, acá lámparas para chetos, obviamente. Observen esta. Muy de barcito, muy de barcito. Mira, Panchejito, si no pegas canje para... Bueno, a Star, esta marca, no le gusta. Star, te mando un saludo. Panchejito, si no pegas canje, con $1,70 te llevas el punto para la luz de tu baño. Ah, pero tiene ese punto doble o triple, depende. Si le pones extractor, espejo y luz central, bueno, tenés 2 interruptores, ponele que sea luz de baño y extractor. Muchos lo ponen con la luz, todo junto, para que prenda. Y si no, tenés las 3 opciones por $3. Así que no seas rata. No recurras a los canjes, Pancho. Yo una vez en la mesa había venido a comprar, o sea, pintura para cliente, todo legal, todo re bien. Había venido a comprar y siempre tuve el vicio de mirar la mesa de saldos. Y bueno, encontré lo que estaba buscando en la mesa de saldo por moneda. ¿Qué va a hacer? A veces se gana y a veces no. Guantecitos. Yo los uso para que no me dé frío en la moto. 1355. Todavía no me da frío en la moto, quédense tranquilo. Ya si me diera frío en la moto. Un alargue. 5 metros. No dice de qué calibre es el cable, pero intuyo que 0,8. No, 0,75. Para los que critican. Ahí, ya se vio. 3 por 0,75. En las ferreterías, cuando lo pedís así, te dicen, es por 0,8, es por 0,8. Haciéndoselo, viste. No sabes nada. Le digo, tenés cable, pongámosle, tipo taller de 2 por 0,75, porque hay que cablear determinada luminaria. Tengo, pero 2 por 0,8, no 2 por 0,75. Bueno, está bien. Ahí está. Viene nomenclado 2 por 0,75. Cara de pingo. Te lo digo a vos, ferretero de la calle Roberto Ruiz, entre Vuelta de Obligado y Actis. Cara de pingo. Vos sé que me estás viendo. Así que bueno, gente, me voy. Me voy a buscar lo que estaba pendiente. Les mando un saludo y nos vemos en otro video de Siciliano en su taller. En este caso desde Easy. Saludos. Le recordamos a los señores clientes que por lo que agradecemos